La tumba de Cusco, una novela peruana de 1539 a cargo del doctor Oscar Coelho. El doctor Oscar Coelho es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en literaturas hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También posee el título de profesor de lengua y literatura. Ha publicado en poesía De dunas, ostras y timbres, 1979, con prólogo de Washington Delgado, y Cielo de este mundo, 1980, con un estudio preliminar de Manuel Patigoso. Entre sus libros más recientes podemos mencionar Los inicios de la poesía castellana en el Perú, segunda edición 2001, y Los orígenes de la novela castellana en el Perú, La toma de Cusco, 1539, del año 2008. Es autor de numerosos opúsculos universitarios como el Manual de Semiótica Clásica 2007. Damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es muy grato participar en este congreso en homenaje al doctor Jorge Cuccinelli. Debo utilizar los primeros minutos de mi disertación para hacer el breve memoria del maestro. Hace unos 40 años atrás, terminados mis estudios de literatura, yo debía recibirme en la carrera de literaturas hispánicas en la Universidad Mayor. Aunque era ya mi segunda carrera, quería naturalmente obtener mi nuevo título. Había conversado con varios de mis profesores para que me asesoraran en la tesis, pero todos se rehusaban gentilmente. La razón era que había escogido un tema que no era muy popular en aquellos días en San Marcos: la poesía de los conquistadores. En el lenguaje de moda de la época, eso quería decir que había optado por estudiar la poesía de los vencedores, y eso era toda una abierta contestación a las ideas prevalecientes en la escuela. Definitivamente el tema no era de menor interés para ninguno de mis maestros a los que había acudido, por lo que prácticamente corría el riesgo de quedarme sin título por falta de asesor, por resignarme a cambiar de tema y de vocación, etc. Entonces fui a hablar con la autoridad correspondiente de la facultad, es decir, con el doctor Jorge Cuccinelli, y le manifesté mi preocupación. No recuerdo si él era el decano o el jefe del departamento académico en aquel momento. Lo que sí recuerdo es que era un señor muy importante en el mundo de las letras peruanas, y yo había llevado con él por lo menos un seminario de literatura peruana bastante serio. Después de escucharme con esos silencios interminables en los que se sumía durante los coloquios, me respondió con una sola frase que me dejó esta vez a mí sin habla: no se preocupe con ello, yo lo voy a asesorar. En los 2 años siguientes, mi vida transcurrió entre esta casa de Raúl Porras, donde teníamos nuestras entrevistas, y la Biblioteca Nacional, y la biblioteca de Rubén Vargas Ugarte, que quedaba en un entrepiso del Colegio Jesuita de Monterrico, donde yo trabajaba como profesor por entonces. Don Jorge me envió a conversar con muchos señores importantes, comenzando por el propio padre Vargas Ugarte, que aún vivía en la casa de San Pedro, para que yo escuchara sus pareceres. Ese fue un tiempo en que de veras me enriquecí muchísimo. Nunca olvidaré nuestra primera entrevista aquí en esta casa de Porras, cuando el doctor Cuccinelli me dio 2 hojitas de papel mimeografiado con una bibliografía de bibliografías que él había preparado. Fue prácticamente mi acta de incorporación al mundo que yo había estado buscando. Ahí, en esos sucintos papeles, estaba todo, o prácticamente todo, el rutero de lo que serían después los afanes de mis años posteriores. Estaba desde el invalorable epítome de León Pinelo de 1629 hasta las bibliografías de José Toribio Medina, Carlos Prince, Rafael de la Fuente Benavides, etc. Guardo estas páginas muy queridas como una reliquia a la que recurro cuando necesito mirar el camino de nuevo para avanzar en mis estudios de las letras de la Fundación del Perú. La poesía de los conquistadores. Quizá exagere un poco en mi apreciación, pero algo cierto tienen estas mis palabras. Lo que circulaba por entonces, década del 65 al 75,
¿Acaso como ecos bélicos tardíos de las disputas entre hispanistas e indigenistas, es que la conquista del país de los incas había sido un acto de despojo, magnicidios y saqueo y sin tiempo para la literatura, porque todos los que llegaron fueron una partida de ignorantes, sedientos de odio y sangre indígena y con ningún tiempo para las bellas letras? La verdad, yo nunca me creí eso. Lo que sí era un hecho positivo es que la literatura de la conquista, que se conocía por entonces prácticamente, se reducía a unos rastros de coprías populares y unos romances dispersos y mal editados, y se sostenía abiertamente que no se había escrito ninguna obra seria de aliento que pudiera decir si ahí está la gran poesía épica del descubrimiento del Perú. Don Jorge, obviamente, me hizo leer en primer lugar a Raúl Porras. Porras, en la biblioteca de Viena, había visto un manuscrito que había publicado un sabio europeo, Espresso de Vernet, en el siglo XIX, y del cual él mismo había sacado un microfilm que dejó al morir en su donativo de la Biblioteca Nacional de Lima. El maestro Porras se murió convencido de que se trataba de una crónica renada. Yo leí siempre ese texto como el primer poema del Perú y de América y databa de 1538. En esos 2 años que trabajé con el doctor Cuccinelli solo hice un ordenamiento bibliográfico de toda la poesía de la conquista y con ese trabajo me gradué de bachiller. Los jurados objetantes u oponentes, como se le llamaba entonces, fueron los doctores Antonio Cornejo Polar y Washington Delgado. En la fotografía se me ve sonriente luego de la defensa de mi tesis y de la consiguiente evaluación del grado académico de bachiller. Justo es también decir que los doctores Delgado y Cornejo Polar redactaron informes elogiosos que fueron un fuerte estímulo para mi vocación. Más tarde fui a la Universidad Católica en busca de mi grado de magíster. Ahí me encontré con otro maestro de imborrable memoria, felizmente vivo, el doctor Enrique Carrión Ordóñez. Con él avancé un poco más, como que se trataba de un estudio de posgrado. E hice la collage de los textos y el estudio crítico. Los resultados están publicados por la misma Universidad Católica en este libro titulado Los inicios de la poesía castellana en el Perú. El autor de ese manuscrito de Viena, donde estaba el poema del descubrimiento del Perú, era Diego de Silva y Guzmán. Él había escrito en coplas de arte mayor, las mismas usadas por Juan de Mena en el famoso Laberinto de Fortuna, un bellísimo poema sobre la hazaña del descubrimiento de nuestras tierras, Cusco 1538, 283 estrofas. Lo digo de nuevo, es el primer libro de poesía del Perú y de América. En España no habían nacido aún ni Cervantes, ni Calderón, ni Lope de Vega. Estas son las imágenes del original. Narra todo. Desde el comienzo de la aventura en Panamá, cuando sale el centenar de hombres que hicieron la hazaña, hasta la toma de Cajamarca. En 24 años, el año corría, siendo pasados 1500, cuando con falta de prósperos vientos, don Francisco Pizarro del Puerto partía. En día y fiesta de Santa Lucía, comienza trabajos con gloria de fama, cuando fortuna con ellos se llama a pagarle con premios que siempre solía. Diego de Silva y Guzmán escribió siempre en el Cusco. Su casa aún existe y al barrio donde están los cusqueños de viejo Junio le llaman Silva en su memoria. Llegó al Perú en 1535, el año de la fundación de Lima. Su poema es una recreación ficcional de la aventura de la conquista. Es un canto de alabanza que hizo posible la hazaña, Francisco Pizarro. La toma del Cusco. Diego de Silva y Guzmán era hijo de un novelista de caballerías. Es imposible no saber quién fue su padre. En el primer folio, reverso, es decir, en el mismo comienzo de la edición original de la novela del Quijote, Cervantes ataca al autor favorito de Alonso Quijano, es decir, a Feliciano de Silva, por usar de la políptoton, esa figura literaria muy del gusto de la época, hecha de abundantes repeticiones como aquella de la razón, de la sin razón, que mi razón se hace. Quisiera decir algunas cosas puntuales sobre este relato que le confieren el estatuto de novela. Los diálogos altamente ficcionales, el desenvolvimiento de los personajes, la configuración sostenida del héroe,
la manipulación de los hechos que hace el narrador ficcional y la existencia del género novelesco en el siglo XVI, 80 años antes de la publicación del Quijote. Primero, los diálogos ficcionales. El hijo de ese famoso novelista, nuestro Diego de Silva, vino al Perú en 1535, lo he dicho ya, el mismo año de la fundación de Lima. Poco después, hacia finales de 1535 e inicios de 1536, las castas dirigentes de los incas, luego de 3 años de haber permitido la penetración española a sus tierras, iniciaron una revuelta nacional para recuperar el vasto país de los Andes del que se habían apropiado los españoles. La toma de Cajamarca, es decir, la recaptura de la ciudad sagrada, era el primer objetivo. En Lares, un pueblo a 15 leguas del Cusco, Manco Inca congregó a sus principales, entre comillas, caciques y personas entre ellos señaladas, comillas, y teniendo ante sí, comillas, 2 vasos muy grandes de oro, los teros, llenos del brebaje de maíz que entre ellos se bebe, la chicha, dijo, comillas: yo estoy determinado de no dejar cristiano a vida en toda la tierra, y para eso quiero primero poner cerco en el Cusco. Quien de vosotros pensare servirme en esto, ha de poner sobre tal caso la vida. Beba por estos vasos y no con otra condición. Fin de la cita. Y muchos capitanes y principales indios se levantaron a beber. Estaban ahí Teyupanqui, Villaoma, Paulo, Texiyupanqui, Cahuide, todos personajes de la novela de Diego de Silva. Pero no debemos dejar que la ilusión nos gane. En la realidad, este relato es obra de un autor español y está escrito para lectores españoles. El diálogo que acabamos de presenciar es un diálogo ficcional. En la novela Manco Inca no solo aparece hablando en perfecto español de la época, sino que también escribe cartas en español. Y no necesito acudir a Yerba para solventar la apreciación de lo que es un diálogo ficcional. Los personajes. En la realidad, la novela narra todo el movimiento rebelde en el inmenso solar patrio de los incas. Muestra cómo la primera resistencia indígena fue Coya. En el Collao, a alturas del Titicaca, la sublevación había sido iniciada por Villaoma, comillas, un indio muy principal, a quien tienen ellos en la veneración que nosotros tenemos al Papa. Fin de la cita. Desde antes de hacer el juramento de los queros, ya, comillas, estaba alzado, y los indios habían matado a ciertos españoles que estaban en las minas. Fin de la cita del altiplano. En verdad, este sacerdote religioso inca, Villaoma, para nosotros sería el Wilcaum o sumo sacerdote, era el principal instigador de la revuelta. Otro de los connotados rebeldes era un hermano de Límica, bautizado en cristiano como Paulo, y asignado a Diego de Almagro en la expedición a Chile, pero que había huido de este para juntarse con los conjurados. En la novela, este personaje, Paulo, encarna las tradiciones más abyectas y es el paradigma de todos los vendepatria que hemos conocido después de nuestra historia. También estaba un noble jefe quechua llamado Teyupanqui, otro llamado Tizo, y no menos notable que los anteriores, el gran Cahuide. El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid revela el verdadero nombre de este héroe inca. El íntimo es Aymara, Jahuí, y quiere decir el que mira, el centinela, comillas, un capitán muy estimado entre ellos. Fin de la cita. El héroe ficcional, Hernando Pizarro. En este relato observamos que la manipulación de los acontecimientos por parte de este narrador omnisciente recorre todo el texto en sus múltiples aspectos, como la voz, la perspectiva, el tiempo, y persigue que el lector implícito termine por sentir su intención de plasmar como realidad la figura y los hechos de un héroe, Hernando Pizarro, que el mismo narrador construye con todos los elementos de la ficción novelesca, a partir, está claro, de los datos de la realidad. El héroe está perfectamente configurado a lo largo de todo el discurso narrativo. Cuando la acción se complica y Almagro recaptura el Cusco para sí y ordena prender a Hernando Pizarro, el novelista plasma la escena de este modo. Y el aposento donde estaba Hernando Pizarro era grande como una iglesia y edificado a la manera de indios.
era el palacio de Coracora, mandado hacer por Tucalipán. Y en aquel lienzo o muro que daba al patio, tenía dos portadas grandes sin puertas, en las cuales estaba defendiendo Fernando Pizarro y su hermano, el cual andaba de una puerta a otra, acudiendo siempre a donde había la mayor priesa. Había de una puerta a otra 15 pasadas. Ya en ese tiempo ardía por todas partes la posada y caían ya pedazos de fuego encima de Hernando Pizarro y de los suyos, y también le habían muerto a un hombre y herido 7 u 8 de los 14 que con él estaban, y ellos habían muerto a otro español y herido a muchos, porque eran ofendidos de muchos, pero él no por eso mostraba punto de flaqueza. Antes era la prisa tanta que parecía que 10.000 hombres se combatían, y los suyos decían, viendo que no se podían por ninguna manera dejar de quemar o prender, que se diesen, y él respondía que peleasen, pero era ya tanto el humo y el calor que por ninguna vía se podía sufrir. Y viendo esto, los que con él estaban, que eran tan pocos que no llegaban a 10, decían: Señor, mejor sería que os diese esa prisión que no morir quemado juntamente con nosotros, y ya que no lo hiciesedes por vos, deberías de lo hacer por no ver morir a Gonzalo Pizarro, vuestro hermano. Y él respondía: esperaos, que aún tiempo hay. Y aquí, en la construcción de la figura del héroe, es donde este relato alcanza su contextura más novelesca que lo acerca a los libros de caballería. Todo el texto de la novela en su lección paleográfica y en una versión modernizada lo tengo publicado en este libro mío titulado Los orígenes de la novela castellana en el Perú, la toma del Cusco 1539, edición de la Academia Peruana de la Lengua y la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos desde el año de 2008. La manipulación de los hechos por parte del narrador. Dice María del Carmen Boves en su teoría general de la novela que el narrador es el elemento de ficción más específicamente novelesco, es decir, que es el que define el género narrativo frente al dramático o lírico. El narrador organiza todas las relaciones con la materia narrativa y con el lenguaje en que la expresa. Repite directamente el lenguaje de los personajes o utiliza el suyo propio. Acerca o aleja los hechos. Los presenta a una luz directa o desde visiones críticas. Repite los hechos cuando considera que son relevantes en la historia. Establece metáforas para definir conductas o actitudes de algunos personajes, etc. Y en resumen, manipula la realidad convencional que nos presenta para que la captemos de modo que lleve incorporada una valoración ética, artística, social, cultural, etc. Y en este relato estamos ante un narrador de esa naturaleza. Diestro en el arte de enmarañar al lector. Un narrador que sabe manipular los hechos y con ello construye los innumerables pasadizos, el laberinto del discurso ficcional. A lo largo del relato se observa la presencia de un narrador omnisciente cuya voz, bien sea a través del discurso directo o del discurso referido, instaura la galaxia coral con las voces de los otros actantes de la novela. Y así se configura el relato con una maestría sorprendente, donde el narrador atrapa al lector y lo hace transitar sin que se dé cuenta entre el mundo de la realidad y el mundo de la fantasía. Lo traspapela entre el mundo de los hechos ciertos y el mundo de la ficción, y también, como ocurre con las buenas novelas, lo entrampa con el embuste artístico y le obstruye el fácil retorno del mundo ensoñado, los Andes peruanos del siglo XVI. En este relato peruano del siglo XVI es imposible no saberse en el mundo de la literatura, desde donde el retorno de los actantes es imposible. Aquí termino. La novela en el siglo XVI. Y aunque el término novela no existía en esa época para designar discursos de este tipo, bien podemos usar el nombre de novela con la misma libertad con que ahora decimos que son novelas El Amadís o El Quijote, aunque como sabemos sus autores nunca se propusieron hacer relatos que se llamaran así o que tuvieran ese nombre. En el siglo XVI, lo que hoy conocemos por novelas de caballería tenían el nombre de historias, tratados, crónicas,
Inclusive su redacción apuntaba al trazo de una carta. Por eso el narrador de la salida de Tormes habla en segunda persona y nadie duda hoy en tenerla como el paradigma de la novela picaresca. El asedio es unos 15 años posterior a la toma del Cusco, si nos atenemos a las ediciones de 1554 que proceden de ediciones perdidas. Cervantes llama novelas a sus novelas ejemplares, a las que también denomina cuentos de modo equivalente en el prólogo, pero cuando habla del Quijote, habla de la historia de Don Quijote. Mis palabras finales. Hace 40 años comencé aquí en esta casa de Porras mis estudios de la poesía y la prosa de la Fundación del Perú. Mis primeros pasos fueron guiados por un hombre bueno llamado Jorge Cuccinelli. He venido a inclinarme respetuosamente ante su memoria y deseo que el buen Dios lo tenga en el paraíso reservado a los hombres buenos. Muchas gracias.